le vayan a cargar. Aquí. Compuestos que estén. Sí, pues bueno, ahí puedo hacerlo con sal, pero digamos aquí vamos a utilizar cloruro de calcio, cloruro de potasio. Sí, pero no También aparece. aparece. Entonces hay que saberlos buscar, por favor. Acuérdense que a veces. No hay. No, creo que profe. estás en plus. Eso estás en plus. Sí, soy la plus. Por caso. O si no, le tocaría crearlo. Pero eso. Bueno, ahí está. No sé. Uff, es Aquí. Y esto es agua. Ahorita nos pone a nosotros el que no está. Sí, el que no existe. ¿Listo? Y vamos con Paquete de fluidos. paquete de fluidos. En el RTL. Creo que con No. este corre. Pen Robinson siempre utiliza. Listo. Simulación. Entonces ya pues vamos a al flowchart. Y lo primero, pues no aparece un equipo de Así de evaporación por película ascendente o descendente. Entonces tenemos que simularlo con otros equipos. Este es un separador flash, ¿sí? Que lo que les decía, por equilibrio. Cuando una sustancia está en equilibrio termodinámico, va a haber una parte que está a vapor y una parte que está líquida. Entonces, en una unidad de estas, vamos a tener una salida de vapor por la parte superior y vamos a tener una salida de líquido, pues por la parte superior. Vapor, líquido, y pues aquí tenemos una alimentación. Bien. Y obviamente, pues, si yo alimento, digamos que yo tengo una corriente que viene en zona de mezcla, es decir, hay vapor y líquido, están dos fases, la alimento en una columna de estas, me va a separar la fracción vapor y la fracción líquido. Pero si viene como líquido subenfriado, no va a pasar nada, va a seguir derecho, entonces tendría que meterle energía. Esto está mal. Acá. Sí que seleccionarlo, bro. Ahí no, ahí tengo que. Voy a crearla. Escríbele, bro. No, Te eso voy a se crear crea primero. solo, ¿no? Debería crearse sola. Bueno, Eso es de. No, las de energía no se guardan. O es porque es pirata. de pronto es por eso. No, deja yo soy el de la es igual. No, ahora. Dele. Profe, ya no Es que el tenemos computador 2 del horas. profe. Sí. Ah, ¿sí? ¿Es el tuyo? En el de funciona bien. Ya. Y energía, pues ponemos Q. Se las encanta Pero yo como que lo voy a matar el cachamo hoy. ¿Por qué? Ah, yo. Listo, entonces hay que definir las corrientes, entonces definimos la alimentación. Composición. Entonces que entre a Sí, que entre a 20 grados, la presión la atmosférica Pues que una Eh, atmósfera. La composición. y la composición. Ah, bueno, ¿qué faltó ahí? Solo un poquito, bro. fluido mágico. Para que le alcance a dar edit. Eso. Sí, profe, seleccionarlo para que sea agua. Eso. No, ahora en composition. No, ¿qué falta? Flujo. Les ponemos un flujo másico, un flujo molar, entonces pongámosle una base de 1000. Y composición, entonces tenemos Diluvio. agua y sal. Puede ser cualquier cosa. No tienes que dar en edit. Entonces digamos que está en fracción molar, Sí, 0,5 y 0,5. en fracción másica, no, eso es muy concentrado. 0,1. Y lo que quiero hacer es concentrarlo. Entonces, Entonces 0.1 y 0.9. Y listo. Listo. ¿Ok? Es el molar. Y ya quedó Ya especificada quedó esa especificada corriente, esa corriente. aparece en azulito oscuro. Sí. Entonces lo que les decía, si yo especifico la temperatura de salida, como va a estar en equilibrio, él va a definir Calcular la la líquido. presión. Sí. ¿Me hago entender? Por Sí. termodinámica, si está en equilibrio dos fases, la temperatura es la de saturación, la presión es la de saturación. Sí. Entonces digamos que ese vapor yo lo quiero a, no sé, 105 grados. Y faltaría, ¿qué falta? El flujo de salida, porque es el flujo, ¿no? No, ¿Qué esto- otro preparado? De parámetros. Vapor. No. Es un equilibrio. ¿A qué hora es? Como a las 5:30, ¿no? Profe.
va a empezar el partido. A ver qué decimos. No sé. ¿Qué hizo? Es que me pregunto cada día. Colócale uno arriba, profe. A uno en la esta. No. Ay, que contame que es el mega. De pronto toca definir la composición de esa ¿Sabes corriente. viendo las sustancias que No, hay no. por ahí? No, ya está definida la sustancia. No, ya. ¿Por qué no pusiste la pizarra en base a O se lo dejan ahí o en las varas. El calor tal vez no está definido. No, es que si defino la temperatura, él va a saber cuánto calor tiene que proporcionarle al Entonces toca sistema la para entrada y la de que... salida, ¿no? Pero debería ser las mismas. Pero toca de ambas, ¿no? De ambas. No, porque son las mismas. Debería ser lo mismo. Y si no tocaría. Como un GT. No. Como siempre, Aprendí el mejor. La presión, profe, entonces. no, porque no es que así. Definir la presión, a ver si con presión. Y con una fracción de vapor, no, porque sobre especificaría la presión. 1. Ah, es que no está, mira, ya no está, ahí no está leyendo composiciones en esa corriente. ¿Esto es vapor? No. Es que no tiene no dice la composición, profe. Precisamente las composiciones es lo que me tiene que el... Ah, ok, ya sé qué O sea, no cuadra. vapor, ese vapor debe ser pura agua. ¿Sabes que no son? Si es que no dice. Listo. Ahora sí, profe, ¿no? Y el no. El flujo. Ah, y el flujo, Es profe. el flujo que falta. No, el flujo no lo... Es que eso es lo que le estoy diciendo, o sea, como está en equilibrio, sabiendo la temperatura de salida, él va a calcular la presión y sabría cuánta agua se evaporaría del sistema. ¿Sí me hago entender? Porque usualmente uno también ya tiene unas como composiciones de la salida. A las que uno las requiere. Pero no debería uno definir las composiciones porque se supone que está en equilibrio el sistema. Entonces no sé qué es lo que está pasando. A ver. Ya voy a mirar que estoy en el laboratorio. Entonces coloquémosle la temperatura de esta. Ah, no, entonces ese no. El flujo, profe. Luego está, dice desconocido. Ahora sí. Pero me pide Ahora la temperatura. temperatura. La temperatura está especificada. Sí falta la temperatura, profe. Entonces quito la presión porque no te la pide, profe, y metamos la temperatura. Pues porque no se la pidió porque ya la puso. No, ya. Es por lo de las corrientes. ¿no? Un flow rate. No, y se le pongo el flujo, pero queda sobre especificado el sistema. No. Y ahora me pide la presión. ¿Sabes? Y ahora se modifica la hoja. Yo mismo me anoté. Yo soy muy esta. Me hizo quedar mal este. Ya no existe. Que ya no existe. Eso usted imagina eso. ¿Ese inlet qué es, profe? ¿Cómo? En parámetros. De ¿Parámetros? entrada. Sí, el inlet. No. En parámetros dice como inlet 00. Ah, listo ya. ¿Qué fue lo que cambió? Ya, profe. Aquí estaba chuleado esto. Se lo quité. Ah, Uy, no. ¿En dónde, profe? No. sí, se grabó. Sí, hay que poner Quedó grabado, muchachos. solo por ignorar. Pues listo. Pero. Ah, Yo no definí nada acá. Entonces, miren que me está dando. ¿Ya? ¿Ya lo hizo? ¿Quién está ahí? Esto está alimentándose a 20 grados, ¿sí? Y se está saliendo a 99.78 grados y tenemos un flujo, se está yendo todo por líquido. ¿y qué? Chao. Toca ir el flujo ahí, profe. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que nos está yendo todo por abajo. Por eso da Y los flujos pongo la cero. temperatura, 100 grados. Tan. Tengo que activarlo, profe, ¿no?
Es que está... Un on duty. No, profe, Apagado. dice que no. Listo. Pero entonces ahora me dice que está sobre... Hay una inconsistencia. Vapor. Porque estamos colocando una variable que no necesita. ¿Cuál? No entiendo bien, profe, eso. Pero entonces dice, ahí nos está diciendo que le estamos dando una redundancia. Estamos pidiendo que calcule algo y les estamos dando el valor a la vez. Eso es como la inconsistencia. ¿Amor? Profe, le cuento que esto está... Ahora no hay flujo, profe. No hay flujo de vapor. ¿Ya? No hay flujo, lo mismo que nos volvió a pasar ahorita. Ponemos este 120. Tam, Ya. ya. Listo. Bueno. Había un error ahí, ¿listo? ¿Cuál era el error? ¿La Él me temperatura? estaba diciendo que estaba sobreespecificado el sistema porque yo en vapor había definido composición y estaba definiendo también temperatura. No se puede, ¿sí? Ah, ok. Defino una cosa, defino la otra. Entonces borré la composición y le puse aquí 120 grados. Y ignoró el cosito y le dio 120 80. grados, estoy en la corriente de vapor y ya el cálculo. Si borro aquí, Tendría que meter la composición. listo. Y entonces aquí puedo irme en el mismo equipo, irme a Worksheet y Composition. está entendiendo que está operando a presión ambiente. Composition. ¿No, profe? No, entonces pongo en vapor, en alguna de las dos pongo una temperatura, entonces puedo poner 120 Valentina Tobar. y ahí me calcula. Entonces ven que estoy a 120 grados, estoy teniendo una transferencia de calor, ahí me dice, de 1.9 por 10 a la 6 kilojoules por hora y que estoy retirando como vapor 651 kilogramos de agua. Ok. ¿Sí? Si voy por corriente, digamos aquí en líquido, que sería la más concentrada, recuerden que la concentración de entrada era 0.1, Sí. esta está, miren, ya está en 0.4. 0.49. Sí. ¿Sí? Claro. Si yo Casi que- operara a una temperatura inferior, por ejemplo 110, 40%, no. sería diferente los cálculos y vemos que el vapor ahora estoy retirando 545 de agua. ¿Sí? Entonces yo moviendo aquí la temperatura, Voy a concentrarlo. como 105. Ya podría poner otra etapa para simular esto. Ya les explico cómo poner eso. Veo que la concentración acá, ¿sí? Entre mayor sea la temperatura, al parecer aumenta la concentración. ¿Yo cómo puedo saber cuánta temperatura necesito para una concentración determinada? Digamos yo, por ejemplo, estamos aplicando esto en industria de alimentos y yo tengo un jugo de naranja o algo así que quiero concentrar hasta, digamos, está a 12% de sólidos y lo quiero llevar a 50% de sólidos, ¿sí? Tendría que calcular la temperatura a la que necesito llevar la corriente para retirar esa cantidad de agua. Entonces Aspen tiene esta herramienta, ¿sí vieron? Es como una llavecita. Sí. Voy a buscar una variable, entonces selecciono una variable que quiero ajustar, en este caso es la temperatura. Yo quiero ajustar la temperatura para que me dé un valor de concentración. Entonces, vuelvo a hacerlo en esta variable para ajustar, seleccionar variable, la temperatura de qué? Del equipo. Entonces el equipo es el Fue B100. el B100 y busco, no, perdón, de vapor, y la corriente de vapor y busco la temperatura. Entonces voy a mover esa temperatura y en la variable objetivo entonces sería la concentración de dónde, del líquido. Entonces busco líquido, esto es master composition, master composition. Pero- Flujo másica, ¿en qué la puse yo? ¿En másica? No, en molar.
Bueno, digamos que si estamos Monoflow. hablando de grados Brits, o sea, concentración de sólidos, eso está en base másica. Entonces ahí, doble clic, y de NaCl, pues en este caso son los sólidos que tengo. Listo. Y aquí me va a pedir el número de iteraciones. Y esto debería poderlo mover. Pongámosle 100. Y le damos Start. Y él va a empezar a calcular. Pero el rojo no dice que todavía no. Request Obvio, ¿por qué? Porque me falta ponerle aquí cuál es el valor que yo quiero llegar. Entonces, 0,6, profe. eso va a estar en kilogramos en base másica. Entonces, gramos por... ¿Kilogramos por segundo? Mentiras. Pero está en kilogramos hora. Está minuto o segundo. No, yo creo que le una fracción. Ah, es que le puse flujo, másica, perdón. No es flujo, sino másica, fracción. Entonces es la de la NaCl. Ahora sí, aquí me dice 0.5, lo quiero llevar al 50% de sólido. Ahora sí, le pongo 100. Cálculo, ¿sí? Se puso verde. Sí. Y entonces cierro aquí y voy a la corriente y me dice que son 107 grados. ¿Sí? Entonces para llevarlo a esa concentración de sólidos. Y digamos que yo no quiero, yo lo que quiero es una... yo lo que quiero es saber cuánto flujo necesito alimentar para retirar para tener una salida de sólidos determinada, no sé, eso se pueden mirar las variables que sea. Entonces aquí en vez sería la de la alimentación, que es la 1, iría a ver el flujo másico. ¿Para qué, profe? Selecciono. Digamos que yo quiero saber cuánto flujo tengo que alimentar a la unidad para tener al final, qué sé yo, 500 kilogramos por hora de NaCl. Sí, no sé, algo así, cualquier cosa, como por decir algo. Entonces en líquido, ahora sí voy al flujo másico, NaCl. Y eso no mueve el otro. Entonces aquí le especifico cuánto quiero de kilogramos por hora. Entonces digamos que yo quiero, digamos que yo voy a concentrar esto a 120 Esa es la temperatura. y que esto quiero que me salgan al final 500 kilogramos hora de NaCl. Lo mismo, ahí la calcula y entonces me dice que si estoy evaporando a 120 grados, para tener una salida de 500 kilogramos hora de NaCl, voy a tener que alimentarle 71.73 kilomol. Y que en kilogramos hora sería 1574. ¿Sí? Todo eso lo podemos hacer ahí. ¿Y eso se podía con la temperatura que calculó ahorita? Sí, o sea, uno puede empezar a jugar con las variables. Entonces yo quiero saber la temperatura, entonces la calculo de esta modo. Pero siempre es para un objetivo. ¿Sirve también para todos? O sea, para los intercambiadores y eso. Sí, con los intercambiadores podrían hacer lo mismo, con los reactores. ¿Sí? Listo, esa es. ¿No lo guardo, profe? Y esa sería una etapa. ¿Bien? Ahora, si quisiera simular dos etapas, ¿qué tendría que hacer? Pegarle el otro, profe. Pegarle el otro torre. Y... No. No, todo primero un equipo antes. No, un equipo después que ese vapor de arriba se conecte a la... Piensen en esto. Yo tengo... vamos a borrar todo esto. Uy, ¿por qué, profe? Piensen en que yo tengo una entrada de vapor, tengo una etapa de evaporación con ese vapor, y si estoy